SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Es el que vieron pasar, que vieron en él. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Vimos a un niño escondido en su dolor, escapando de balas, lejos de su hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Vimos a un hombre extenuado al caminar, triste en su mirar, solo y sin hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Trabajando, retenida ilegal por soñar un hogar. Era humana, era hermana. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Un tal Jesús. La sangre de los Galileos. Aquel invierno, Jerusalén se vistió de blanco, con nieve sobre las murallas y sobre los techos de las casas. Era el mes de Quisleu, cuando nuestro pueblo conmemora con alegría y con lámparas encendidas la dedicación del templo y la purificación del altar. Jesús y algunos del grupo subimos a la capital durante la fiesta. Y como siempre, nos hospedamos en el pueblo cercano de Betania, en la taberna de nuestro amigo Lázaro. Así como lo oyen, paisanos, eso pasó ayer mismo, un poco antes de llegar ustedes. Eran dos muchachos galileos. Estaban en el templo ofreciendo una oveja en sacrificio.
Entonces entran los soldados romanos. Ahí mismo los atrapan y ¡zas! De un puntapié a la Torre Antonia. La historia se repite. Los romanos se ríen ahora de nosotros, igual que antes se rieron los griegos. ¡Lázaro! ¿Qué pasa? ¡Marta, ustedes! ¿Qué pasa, María? ¿Alguna noticia? Sí, me ha dicho el cojo Saúl que van a juzgar a los 2 muchachos galileos en la Torre Antonia. Que Pilato los va a sacar al enlosado, delante de todo el mundo. ¿Cuándo va a ser eso, María? Ahora por la mañana, Judas. Si nos damos prisa, llegamos a tiempo. Compañeros, ¡vamos allá! ¡Ahí es el juicio! ¡Corran, corran, que salió el gobernador! En los bajos de la torre había un pequeño patio enlosado donde Poncio Pilato, el gobernador romano, juzgaba públicamente a los presos y pronunciaba las sentencias. Es que ustedes no escarmentan nunca. ¿Cómo quieren que lo diga? ¡Están prohibidas las reuniones clandestinas! Mi hijo no estaba haciendo nada, gobernador. Mi hijo no estaba reunido con nadie. Ese hijo tuyo y su amiguito estaban conspirando contra Roma. Yo los conspiradores los aplasto como chinches. ¿Me oyen todos? Como chinches y pulgas. Gobernador, mi hijo es inocente. Estaba en el templo. El templo es un lugar sagrado. ¡El templo es una ratonera! Y mis soldados se encargan de sacar los ratones que quieren esconderse en ese agujero. Gobernador, ellos no estaban conspirando. Ellos estaban ofreciendo un sacrificio, derramando la sangre de una oveja sobre el altar de Dios. ¡Ah, sí! Aunque eso estaban haciendo. Pues la sangre de tu hijo y la del otro Galileo se van a mezclar pronto con la de esa oveja. Soldados, tráiganme a ese par de rebeldes ahora mismo. ¡Enseguida, gobernador! Hubo un silencio tenso mientras los guardias romanos salieron del enlosado y se dirigieron a los fosos de la Torre Antonia, donde los presos esperaban la sentencia. Al poco rato, regresaron empujando con lanzas a los 2 jóvenes galileos atrapados el día anterior dentro del templo. El primero era muy moreno. Tenía el pelo revuelto y la túnica hecha jirones. El otro, más bajo, escondía la cara entre sus manos amarradas. Temblaba como si tuviera fiebre y se le podía ver la espalda destrozada por los azotes. Ten un poco de piedad, Poncio Pilato, perdónalos. Es que no tienes entrañas. No te duele ver a una madre llorando. Perdona a mi hijo. ¡Clemencia también para el otro muchacho! Para los rebeldes no hay perdón. Roma es un águila y nadie escapa a sus garras. Y ustedes, judíos tercos, cuando vuelvan a sus caseríos después de la fiesta, cuéntenle a los demás lo que ahora van a ver con sus propios ojos. Poncio Pilato nos miró a todos con un gesto burlón y levantó su mano ensortijada para dar la orden fatal. ¡Degüéllenlos! 2 soldados de la guardia del gobernador agarraron a los jóvenes galileos y los tumbaron sobre el húmedo enlosado. Otros 2 se acercaron desenvainando sus espadas y de un tajo hicieron rodar las cabezas todavía sin barba de los muchachos. Un alarido de espanto salió de todas nuestras bocas. La madre de uno de los ajusticiados gritaba enloquecida y el pelotón de soldados tuvo que acordonarse para contener la avalancha de la multitud. Pero Poncio Pilato permanecía indiferente. ¡Tráiganme una medida de sangre! Entonces un soldado tomó un cacharro, lo acercó a los cuerpos de las víctimas y lo llenó con la sangre que salía a borbotones de los cuellos cercenados. Luego se lo entregó al gobernador romano que esperaba de pie. ¡Este será mi sacrificio! Iré a derramar la sangre de este par de tercos sobre el altar de ese Dios más terco aún que tienen ustedes, los judíos. ¡Escuchen bien, rebeldes!
El único Dios que tiene poder está sentado en Roma. El emperador Tiberio es el único Dios verdadero. Reina sobre todos ustedes y mezcla la sangre de los hijos de Israel con la sangre de ovejas y perros. ¡Viva el César! ¡Maldito seas, Poncio Pilato! ¡Que algún día esa sangre caiga sobre tu cabeza! El desconcierto fue muy grande. Muchos nos tapamos los ojos con horror mientras el gobernador, fuertemente custodiado, atravesó por el pasadizo que unía la fortaleza romana con el templo. Pilato se presentó sin ningún respeto ante el altar de los holocaustos y derramó allí, entre las risas de sus soldados, la sangre todavía caliente de aquellos 2 jóvenes galileos. Pilato ha profanado el altar! ¡Sí, señor! ¡Ráquese la túnica, hermano! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No podemos! ¡El gobernador se burla de nosotros! ¡Asesino! Hace poco metió la bandera del César en los atrios del templo. ¡Y ahora esto! ¡Si los macabeos levantaran la cabeza, empuñarían otra vez la espada de la venganza! ¡Venganza, sí! ¡Venganza! ¡Juro por mi pueblo que habrá venganza! A partir de ese día, se multiplicaron en Jerusalén las protestas, los disturbios populares, los asesinatos. Un grupo de celotes intentó hacer un túnel hasta la torre de Siloé, un pequeño arsenal junto a la fuente de Ezequías, donde los romanos guardaban espadas y garrotes. Pero los cimientos de la torre estaban podridos y la construcción se vino abajo inesperadamente. En el derrumbe, murieron varias familias galileas que tenían sus chozas junto a la torre. La situación está muy mala, Jesús. Y se pondrá peor, Lázaro. Dicen que Pilato va a aumentar la vigilancia. Entonces es seguro que aumentarán los presos y los crucificados. ¿Y si lo saben? ¿Por qué se siguen metiendo en líos, digo yo? ¿Por qué? Porque esto no hay quien lo aguante ya, María. No hay derecho a pisotearnos como lo están haciendo estos malditos extranjeros. Pero, Judas, tampoco hay derecho a tumbar una torre en la cabeza de esos 18 inocentes, caramba. Que le rompan los huesos a Pilato si quieren y pueden. ¿Pero qué ganan haciendo esas cosas? ¿No ven que han muerto esos pobres infelices que no tienen la culpa de nada, Lo hacen para provocar a Pilato. Sí, Pilato sigue matando para provocarlos a ellos. Y así estamos como estamos, que ya no se puede andar por la ciudad de puro miedo a que te claven un cuchillo en cualquier esquina. No. Yo no quiero saber nada ni de unos ni de otros. Sí, María, tienes razón. Pilato es un sanguinario, y algunos de los que luchan contra él se vuelven tan sanguinarios como él. Pero, ¿quién los enseñó a ser así? ¿Quién echó a rodar la piedra de la violencia? Ahí está el asunto, ¿no te parece? Los de arriba sembraron vientos, ahora están recogiendo tempestades de los de abajo. Y si esto sigue así, si todos no cambiamos, pronto nos ahogaremos en un diluvio de sangre. La fiesta de aquel invierno se volvió amarga por los crímenes, el miedo y la vigilancia romana. Fue durante aquella semana de la dedicación cuando un grupo de judíos rodearon a Jesús en uno de los arcos del pórtico de Salomón. ¡Tú, Nazareno! ¿Qué pasa contigo? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en vilo? ¡Caramba! Si eres el Mesías que esperamos, dilo claramente y no perdamos más tiempo. ¡Claro! Aquí hace falta un tipo con agallas que dé la cara por el pueblo. No, amigo, no. Lo que aquí hace falta es un pueblo que aprenda a dar la cara por sí mismo. Cuando el niño es pequeño,
niño la madre le da la mano para que no tropiece. El niño creció, se hizo un hombre y tiene que caminar por sus propios pies. ¿De qué niño estás hablando, Jesús? De nosotros mismos. Ya es hora de fortalecer las rodillas y levantar la cabeza. La liberación está en nuestras manos. No tenemos que esperar a nadie. El Mesías ya está aquí, entre todos nosotros. Donde 2 o 3 hombres luchan por la justicia, ahí está luchando el Mesías. Sí, Dios sopló sobre los huesos secos y los huesos se unieron y el pueblo revivió y se puso en pie. El Mesías es como un gran cuerpo. En un cuerpo hay cabeza y manos y pies, pero todos los miembros tienen un mismo espíritu y todos son necesarios. Y entre todos tenemos que romper el yugo que nos oprime y alzar juntos el bastón de mando. Y entre todos construir una nueva Jerusalén y escribir un nombre nuevo en sus murallas. Casa de Dios, ciudad de hombres libres. Y en ella no habrá más violencia, ni la violencia del lobo que mata a la oveja, ni la violencia de la oveja que se defiende del lobo. Las espadas las convertiremos en asadones y las rejas de las cárceles en rejas de arado. ¡Así somos! ¡Que viva el Mesías! ¡Ustedes, Galileos! ¡Disólvanse! ¡No saben que está prohibido reunirse! ¡Vamos! ¡Lárguense de aquí! ¡Si quieren amanecer con la cabeza cortada, como los otros 2! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Los soldados romanos intentaron llevarse preso a Jesús, pero entre todos logramos esconderlo. Y nos dispersamos entre la gente que llenaba el pórtico de Salomón. Y aquel mismo día emprendimos viaje hacia Jericó, porque la situación en Jerusalén se nos estaba poniendo cada vez más difícil. Un tal Jesús. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil. SAWAC Radio, Veritas Audire. Transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó